¡Ey! ¿Qué onda, gente? Aquí Fanfos, de vuelta con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Omar, Darío Moreira, El Morsa, Nixon RT, Ignacio Lumán, Mr. Dingo, Imoita, Juanma y Ulises. Muchas gracias por ser miembros del canal. El último capítulo estuvo más enfocado en Konoha que específicamente en Naruto. Aprendimos sobre el comandante Salamandra y a su vez el autor explicó el contexto bajo el que ocurre la masacre Uchiha, que a mí personalmente no me convence porque siento que se podría haber hecho más. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Bakugan, quien es el autor original, link a su página de fanfiction en la descripción. La caída de Uchiha. Por tercera vez, Naruto Uzumaki se inscribió en el primer año de la Academia Ninja. Y estaba completamente aburrido de su mente. El material para el primer año consistió en una introducción al mundo shinobi combinado con un plan de estudio civil regular como matemáticas y escritura y demás. Lo que significó que la primera mitad del año fue principalmente solo teoría, con algo de actividad física ligera incluida. Principalmente cosas como, ¿cómo se usa correctamente un kunai? Lo que eventualmente se redujo a empujarlos con la punta. Alrededor de la mitad del año, a los estudiantes se les enseñaría cómo desbloquear su chakra. Siendo todavía niños, esto significaba que su reserva de chakra aún no se podía usar para nada, pero permitió a los maestros guiar a los estudiantes para que sintieran su chakra, enseñándoles cómo manipularlo usando los sellos manuales que habían aprendido previamente. Esto eventualmente culminaría en uno de los 3 básicos de la academia, el Enge. Cada año se centraría en un solo jutsu, y los estudiantes tendrían que realizar los 3 en su examen final. Desafortunadamente para Naruto, ya había escuchado el material 2 veces antes, siempre que no estaba abandonando la clase, ya había desbloqueado su chakra y su Enge especial era muy superior al Enge ordinario que enseñaba la academia. La parte física de la academia en realidad no representaba ningún desafío serio para él, a excepción de las peleas con Uchiha Sasuke, quien por alguna razón parecía haber tomado la habilidad de Naruto como una afrenta personal. Y así pasó su primer año en una neblina de aburrimiento, peleas furiosas con el genio Uchiha y huyendo de un iracundo Umi no Iruka, quien era la víctima más frecuente del mencionado aburrimiento del joven Uzumaki. Porque como Naruto no pudo ir a hacerle una broma a Lambu con Lee bajo el pretexto de entrenar, ya que Lee había estado demasiado ocupado tomando misiones y entrenando con su nuevo equipo, simplemente decidió aplicar sus habilidades en clase. Como bombas de confeti en los cajones del nuevo escritorio de Iruka. O pintar el escritorio nuevo de Iruka de un naranja vibrante. O incluso destruirlo por accidente arrojando un Uchiha Sasuke a través de la ventana y, posteriormente, el nuevo escritorio durante uno de sus combates más acalorados. Para resumir, Iruka tuvo que pasar por una cantidad desmesurada de escritorios y se vio obligado a usar tinte para el cabello a finales de año para disimular su aparición temprana de canas. Sin embargo, fuera de la escuela, Naruto todavía entrenaba con Akimichi, tratando de aprender de ellos cómo usar su cambio de forma en combate. Fue un proceso lento debido a la diferencia en sus respectivas habilidades, y Naruto todavía estaba acostumbrado a pelear con la versión bastarda del puño fuerte que había adquirido bajo la tutela de Gai. Durante estas sesiones de entrenamiento, los Inuzuka también se estaban involucrando más y más, ya que eran el clan con los mejores sentidos en Konoha, salvo los ojos legendarios de los Hyuga y los bichos de los Aburame, pero los primeros no estaban realmente interesados en unirse a estas sesiones de entrenamiento y estos últimos no pudieron compartir su forma de combate con nadie que no fuera de su clan, y, por lo tanto, las personas ideales para ayudar a entrenar a Naruto en el uso de sus nuevos sentidos. Esto finalmente condujo a un vínculo más estrecho entre Naruto, Kiba y Choji, quien insistió en arrastrar a su mejor amiga Nara Shikamaru también. Cada vez que los 4 estaban juntos, generalmente en el complejo de Akimichi o en el bosque de Nara, Naruto y Kiba se involucraban en una rivalidad amistosa, que iba desde los mástiles en Akimichi hasta las escondidas
convertidas en Nara. Choji estaba feliz de simplemente sentarse allí y disfrutar de la atmósfera amistosa, pero Naruto tenía la habilidad de entusiasmar al chico regordete y estar dispuesto a participar en la competencia, lo que inevitablemente significaría que Shikamaru también sería arrastrado. Choji y Shikamaru siempre terminaban formando equipo contra Naruto y Kiba, y aunque ambos chicos salvajes eran indiscutiblemente los mejores combatientes de los cuatro, con el mayor chakra de Naruto y el taijutsu más avanzado y el combo de Kiba con su compañero Akamaru, sus enfrentamientos terminaron. En los sorteos la mayoría de las veces, el puro genio de Shikamaru es un excelente compañero de la fuerza natural de Choji, que ya era más alta que la de Naruto y Kiba, que como parte del clan físicamente más fuerte de Konoha, persistiría hasta bien entrada la edad adulta. En respuesta a las excelentes tácticas de Shikamaru, que lo llevaron a él y a Kiba a las manos ampliadas de Choji, Naruto dejó salir su espíritu bromista, eludiendo las estrategias cuidadosas de la joven Nara con pura imprevisibilidad y astucia. Inicialmente tomado con la guardia baja por el cambio de táctica, Shikamaru rápidamente comenzó a adaptarse a la forma poco ortodoxa de pensar del rubio, su propia mente se volvió mucho más flexible y alerta de lo que hubiera sido de otra manera, lo que combinado con su inteligencia cruda hizo una combinación aterradora. Por un tiempo, todo estaba bien en el mundo, los lazos entre la próxima generación de guerreros de Konoha se hacían cada vez más fuertes, sus habilidades aumentaban día a día. Todos estaban contentos, con la excepción de Iruka, por supuesto, aunque la compañía que le vendió sus escritorios estaba encantada, por lo que no fue una sorpresa para la generación mayor y más cínica cuando en una sola noche, esta paz y la felicidad se hizo añicos sin posibilidad de reparación, porque en una noche tuvo lugar la masacre Uchiha. Recortada en la oscuridad, una figura encapuchada esperaba pacientemente debajo de uno de los árboles gigantes de Hashirama, esperando que su contacto finalmente llegara. No había duda en la mente del desconocido de que su compañero se presentaría a la hora acordada. Había demasiado en juego, demasiado ya establecido, como para echarse atrás ahora. Finalmente, la paciencia del extraño fue recompensada cuando una figura delgada se dejó caer frente a él en el pequeño claro debajo de los árboles centenarios. Así que decidiste venir después de todo, Uchiha Itachi. La figura habló en un tono pausado, aunque su voz tenía un trasfondo de malicia. La pequeña figura se enderezó para revelar que efectivamente era el joven Itachi, vestido con su equipo Anbu. A pesar de quien decía ser su compañero, y de la sombría tarea que tenían por delante esta noche, su rostro pálido no traicionaba ninguna emoción en absoluto, sus ojos se posaron con frialdad en la figura con túnica frente a él. Por supuesto que vine. No es como si realmente tuviera una opción en el asunto, ¿verdad? El extraño se rió entre dientes, pero era un sonido de crueldad, no de diversión, mientras salía de la sombra de los árboles, permitiendo que la luz de la luna iluminara la máscara que llevaba puesta. En el gran esquema de las cosas, ¿alguno de nosotros? Pasando junto al Uchiha más joven sin siquiera mirar atrás, el hombre que decía ser Uchiha Madara se dirigió hacia donde se encontraba el complejo Uchiha, sus habitantes desconocían el terrible destino que estaba a punto de acontecerles. Ven entonces, joven Itachi. Traigamos la paz al mundo. Itachi se quedó rígidamente solo en el claro por un momento, antes de cerrar los ojos en señal de aceptación. El prodigio entonces dio media vuelta y siguió a su miembro mayor del clan hacia su casa, listo para cometer actos que condenarían su alma por la eternidad. Se acercaron a las paredes del recinto sin ser notados por el sistema de monitoreo del clan. Itachi había sido entrenado para evitarlos por su padre y el extraño, bueno, él podría no ser quien decía ser, pero si hubiera estado en contacto con el verdadero Uchiha Madara, entonces había una gran posibilidad de que no hubiera un solo secreto de Uchiha que el hombre no supiera. El alto muro que rodeaba el muro estaba fuertemente custodiado, como lo había estado durante los últimos meses, la seguridad aumentó gradualmente desde que las tensiones comenzaron a aumentar dentro de la aldea desde el momento en que se extendió el rumor de que el Uchiha había sido responsable de todo. La muerte y destrucción que había causado el alboroto del Kyuubi. Esto fue el momento de no retorno, el momento en que Uchiha Itachi sería catalogado para siempre como el peor traidor que las naciones elementales jamás habían visto en su violenta y sangrienta historia, por el pueblo. Para Konoha. Para Sasuke Itachi pensó para sí mismo, mientras sacaba su tanto. Junto a él, podía sentir el chakra del extraño flexionarse mientras doblaba las rodillas. Luego, como uno solo, superaron las decenas de pies que los separaban de la pared de un solo salto, aterrizando en las murallas con nada más que el susurro de la tela y el giro de su Sharingan. Los guardias nunca tuvieron una oportunidad.
mientras la hoja de Itachi brilló en la noche, derramando la sangre de su familia con cada golpe, el impostor emprendió su propia ofensiva, los kunai encontraron su objetivo sin fallar, mientras que cada contraataque ejecutado apresuradamente simplemente falló, incluso cuando pasaron directamente a través su cuerpo. Les tomó 3 minutos despejar su parte de la pared, dejando solo cadáveres a su paso. Cuando Itachi apartó la mirada de los miembros caídos de su clan, no sintió culpa ni remordimiento. No sintió nada en absoluto. El sentimiento vendría más tarde, cuando esta noche y Konoha estuvieran muy lejos de él, cuando pudiera desmoronarse en privado. Nuestro elemento sorpresa se está desvaneciendo. Esta pequeña pelea no pasará completamente desapercibida. Sigamos adelante. El Uchiha desconocido dijo en un tono uniforme. Sin esperar una respuesta, el impostor saltó hacia adelante, aterrizando en el techo de una casa de 2 pisos, antes de entrar. Itachi no necesitaba sus excelentes sentidos para saber que los habitantes, ya fueran hombres, mujeres o niños, ya estaban prácticamente muertos en el momento en que el asesino Uchiha puso un pie en su hogar. Al menos, eso era lo que esperaba, hasta que el piso superior de la casa explotó, el hombre que se hacía llamar Uchiha Madara saltó de la destrucción sin un rasguño. Aterrizando junto a Itachi en cuclillas, el villano inclinó la cabeza con curiosidad. Bueno, esto ciertamente es inesperado. De pie en la pared en ruinas de la casa de una familia Uchiha inconsciente, había un escuadrón de Anbu operativos, algunos de ellos ya mostraban algunas heridas espantosas, mientras que el Sharingan de Itachi vio a un par de miembros de su equipo tirados en charcos de sangre detrás de ellos. No Anbu. Son Reis. Itachi se preguntó a sí mismo, tomado por sorpresa por este nuevo desarrollo. ¿Cuál es el significado de este? Tronó una voz por encima del alboroto, mientras el resto del complejo Uchiha se despertaba, la gente salía de sus casas luciendo despeinada y medio dormida, pero instintivamente blandiendo sus armas. Itachi miró al orador, reconociéndolo como uno de sus tíos abuelos y uno de los más vehementes partidarios del golpe. La respuesta provino de una fuente inesperada, al estar tan fuera de lugar que incluso atrapó al impostor de guardia de Madara. Hace bastante tiempo, el Hokage descubrió rumores y susurros de que Madara no estaba tan muerto como todos creían. En respuesta a esta amenaza, se me encomendó la creación de un equipo Anbu de élite, cuyo nombre en código es Root, para dar caza a estos rumores y si resultan ser ciertos, elimine su fuente. Aunque no recibimos ninguna información de que Uchiha Madara haya tomado un aprendiz. Gritó la voz seca de Shimura Danzo, mientras el anciano halcón de guerra salía arrastrando los pies de detrás de sus agentes, golpeando el suelo con su bastón a cada paso. La mente de Itachi corrió más rápido que la de Iraisin mientras trataba de entender este cambio repentino en los eventos. ¿Qué está haciendo Root aquí? De hecho, ¿qué está haciendo Danzo aquí? Se supone que Shisui lo tiene contenido bajo Koto Amatsukami, por supuesto. No hay forma de que Danzo de todas las personas sea tan abierto con su información y motivaciones. Shisui aún debe controlarlo. Entonces, ¿ese es su plan, Hokage-sama? ¿3 pájaros de un tiro? Haz que tu traidor consejero se redima haciendo que parezca que su ejército privado fue obra tuya todo el tiempo. Luego deshazte de él y del Uchiha traidor, haciéndolos pelear una batalla a 3 bandas con el impostor de Madara. ¿Pero por qué dar a entender que lo estoy ayudando? Itachi pensó para sí mismo, todo esto pasó por su mente en menos tiempo del que tardaría en parpadear. Junto a él, el hombre que decía ser Madara se enderezó, su postura aún no le molestaba, a pesar de enfrentarse a un escuadrón de asesinos previamente desconocido y al despertar del clan Uchiha, aunque flotaba un aire de peligro a su alrededor mientras respondía. Entonces, el perro de ataque de Hiruzen finalmente muestra sus verdaderos colores. Pero deberías agradecerme, Shimura. Les estoy haciendo un servicio a ti y a Konoha esta noche. No me digas que no estabas al tanto de la ambición traidora de aquellos a los que una vez llamé familia. Silencio, perro. Dices ser nuestra familia, pero para nosotros eres un extraño. ¿Quién eres tú para matar a los miembros de nuestro clan y luego hablar de traición? Otro anciano de los Uchiha rugió, desenvainando la katana que colgaba de su cinturón mientras su Sharingan cobraba vida. El hombre enmascarado volvió su mirada hacia el anciano que había hablado, el aire se llenó con una poderosa intención asesina mientras su voz goteaba malicia. Perro, me llamas. Pero me pregunto en qué te convierte eso. ¿No son todos ustedes perros, mordiendo sus cadenas al final? Pero olvidaste quién sujetaba la correa, y ahora su mano derecha ha venido a derribarte.
El falso Madara gruñó, mientras el aire mismo se desgarraba en un vórtice arremolinado de la nada, el impostor metió su brazo en la distorsión sin dudarlo, antes de recuperar su propia katana. Sudor frío goteaba por la espalda de Itachi cuando vio que varios Uchiha miraban con sospecha a Shimura y sus agentes, aunque su rostro no traicionaba ninguna emoción. ¿Y por qué debería creer una palabra de lo que dices? Entre ustedes dos, eres tú quien está cubierto con la sangre de mi familia. Y parece que incluso has puesto a mi hijo en nuestra contra. No, cualesquiera que sean las razones y el propósito de Shimura para estando aquí, pueden ser discutidos en un punto posterior. Ahora, sin embargo, una voz dura cortó a través del estruendo de los Uchiha y Root operativos reunidos. Itachi no pudo evitar apretar su agarre en su tanto mientras su padre pasaba a través de los miembros del clan reunidos, ya completamente vestido y luciendo alerta y peligroso, su Sharingan resplandeciendo en la penumbra de la noche. Ahora mueran. Los dos. Y con esas palabras, la batalla había comenzado. El padre de Itachi saltó hacia él con una velocidad increíble, su katana abrió el camino, brillando a la luz del jutsu que ya estaban lanzando los otros combatientes. Fue solo el propio Sharingan de Itachi y su habilidad prodigiosa lo que le permitió atrapar la punta de la espada de su padre en la parte plana de su hoja, a través de la pura fuerza del ataque de Fugaku los despejó a ambos sobre las paredes que rodeaban el complejo y los llevó a lo profundo del bosque de Konoha. Mientras aún estaba en el aire, Fugaku logró acercarse a su hijo y ejercer más presión sobre su espada, antes de balancear violentamente su espada, alejando a Itachi de él, aunque el joven Uchiha logró enderezarse y aterrizar sobre sus pies. Aunque sus sandalias abrieron profundos surcos en la maleza. Incluso cuando se colocó en una posición defensiva, el jutsu de Itachi logró generar grietas minúsculas en su tanto y el joven Anbu supo que su espada no sobreviviría a otro choque con su padre. Dicho padre aterrizó en el pequeño claro frente a su hijo, su expresión severa pero su respiración aún uniforme. Por un momento, padre e hijo simplemente se miraron en el Sharingan del otro, ninguno de los dos movió un músculo, mientras el viento soplaba algunas hojas sueltas en su camino, el único sonido eran los gritos de los heridos y los moribundos en la dirección del compuesto. Aunque Itachi no lo demostró, por dentro era un revoltijo de nervios. Su padre era fuerte, ridículamente fuerte. Fue considerado como candidato para el puesto de Hokage, siendo sus oponentes el Flash amarillo y uno de los Sannin, así de poderoso era su viejo. Y acababa de cometer alta traición. De repente, Fugaku bajó su espada, su forma repentinamente se desplomó como si estuviera exhausta, su voz llena de cansancio y dolor. Entonces, ¿qué está pasando, Itachi? ¿Por qué Uchiha Madara y Shimura Danzo están peleándose en mi clan compound, y por qué la sangre de nuestros parientes está manchando tu espada? ¿Qué te prometió ese loco? ¿Qué obtienes de todo esto? ¿Quizás solo por el Mangekyou Sharingan? Preguntó su padre, y más que nada, el tono derrotado en la voz del jefe del clan rompió el corazón de Itachi. No. Estoy haciendo esto por Konoha. No se puede permitir que el golpe Uchiha suceda. Significaría una guerra civil para Konoha y, eventualmente, una guerra total para el mundo entero. Tengo que detenerlo, incluso si eso significa que tengo que matar a mis seres queridos. Me aseguraré de que Sasuke nunca tenga que mirar una montaña de cadáveres como me vi obligado a hacer. Itachi susurró, una lágrima rodando por su mejilla. La mano de su padre apretó la empuñadura de su katana, el crujido del cuero llenó el aire entre ellos, y por un momento, Itachi temió que su padre lo golpeara allí mismo. ¿Y los inocentes en todo esto? ¿Qué pasa con los niños? ¿Los ancianos? ¿Los matarías también? ¿Cuánto vale tu paz, si se gana sobre las espaldas de aquellos que no tenían ningún interés en todo esto? No es así. No es lo que estás haciendo en este momento plantando una montaña de cadáveres a los pies de tu hermano también. Su padre no estaba gritando, pero eso solo empeoró las cosas. Cada declaración, cada palabra, golpeó a Itachi con la fuerza de uno de los famosos golpes de Tsunade, y el joven Itachi casi se derrumbó bajo la mirada furiosa y desesperada que Fugaku le envió. No tenía otra opción. Esta era la única opción. No quería que fuera de esta manera. No lo hice. Se suponía que solo serían los líderes del golpe, el resto sería libre de elegir sus vidas, el clan vendría a Konoha en busca de protección, Sasuke crecería en una época de paz. Confía en mí cuando digo esto, hijo. Tu hermano nunca volverá a conocer la paz. No después de esta noche. No después de lo que has hecho. No después de lo que aún debes hacer.
Esas palabras finalmente hicieron añicos la resolución de Itachi, y cayó de rodillas, con lágrimas fluyendo libremente de sus ojos. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? O Madara los matará a todos, o los Uchiha se levantarán contra Konoha y se destruirán unos a otros. Itachi sollozó, con los puños apretados por la frustración. Debes llevar a cabo tu plan original. La cabeza de Itachi se levantó en estado de shock, su boca se abrió mientras miraba boquiabierto a su padre, el jefe del clan erguido una vez más, aunque sus ojos mostraban una tristeza aplastante. ¿Qué? Itachi susurró, pero su padre siguió adelante. Madara no se detendrá en simplemente eliminar a los líderes del golpe, si se sale con la suya, todo el clan será borrado del mapa. Sin embargo, Shimura y su llamada Road nos darán tiempo suficiente para evacuar a los inocentes. El resto de nosotros, nos enfrentaremos a Madara y moriremos en la batalla. Pasaremos de este mundo con nuestro honor, y nuestros hijos conocerán la paz, no la guerra. Dijo Fugaku, su voz inquebrantable mientras se sentenciaba a sí mismo y a sus camaradas a la muerte. Pero Itachi comenzó a decir, pero se interrumpió. ¿Qué podía decir, realmente? Honestamente, este fue el mejor resultado que Konoha podría esperar. Ambos de sus elementos traidores eliminados ahuyentando una tercera amenaza. Tenía que ser así. Deberás luchar al lado de Madara. No te molestes con los agentes Road, sé que no son lo que dicen ser. Mi mejor suposición es que son los asesinos personales de Danzo, pero eso ya no importa. Si los Seirusen, y me gustaría pensar que sí, entonces tendrá alguna forma de saber cuándo los cómplices del golpe han sido eliminados y se abalanzará para salvar a los demás. Tu tarea es matar a los posibles traidores. Para que puedan llegar refuerzos y ahuyentar a Madara, protegiendo a los Uchiha restantes. ¿Entiendes a Itachi? Con lágrimas cayendo al suelo, Itachi cerró los ojos, apretó los dientes e inclinó la cabeza hacia su padre. Sí. Bien. Ahora, no puedes esperar vencer a todos los miembros del golpe con tu poder actual, y si sobrevives esta noche, necesitarás poder estar en pie de igualdad con monstruos como Madara. Tus ojos están, no soy capaz de eso. Los míos sí lo son. La cabeza de Itachi se levantó de nuevo, sus palabras muriendo en su garganta, mientras su padre se arrancaba los ojos sin siquiera estremecerse en sus movimientos o engancharse en su discurso. No sé cuánto sabes sobre la próxima etapa del Sharingan, el Mangekyou, y su forma superior, el Eternal Mangekyou, y no hay tiempo para explicarlo todo. Pero toma estos ojos y haz tuyo su poder. Lo vas a necesitar. Dijo Fugaku, mientras miraba a su hijo. Itachi vaciló solo por unos segundos, antes de sacarse uno de sus ojos. El dolor se desvió fácilmente, aunque la pérdida de la mitad de su campo de visión fue perturbadora. Sellando su ojo, rápidamente tomó uno de los ojos de su padre y lo implantó en su cuenca vacía, aplicando chakra curativo lo mejor que pudo, antes de repetir el proceso con el otro ojo. Se dio cuenta de que necesitaría que un médico profesional mirara sus ojos correctamente, pero por ahora, su trabajo de parche simplemente tendría que ser suficiente. Ya podía sentir un nuevo poder llenándolo mientras miraba a su padre cegado con sus nuevos ojos. ¿Has implantado mis ojos? Fugaku preguntó con severidad y asintió cuando Itachi respondió afirmativamente. Muy bien. Activa la forma Mangekyou y memoriza cada nombre que te dé. Esta nueva forma del Sharingan te otorgará un recuerdo perfecto, por lo que no tendré que repetirme. Son miembros del golpe y deben ser eliminados. Solo entonces pueden llegar los refuerzos, ¿entiendes? Una vez más, Itachi respondió en positivo, desviando el chakra hacia sus ojos mientras lo hacía. Brevemente, sus ojos se encendieron de dolor, antes de que el mundo cambiara a una claridad mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado, mientras la sangre corría por sus mejillas. Su padre comenzó a parlotear nombres, la urgencia deslizándose en su discurso a medida que el sonido de la batalla se hacía más intenso, grandes columnas de llamas iluminaban el cielo nocturno. Ya se habían demorado demasiado. Uchiha Yashiro, Uchiha Teka y finalmente, Uchiha Mikoto y Uchiha Fugaku. Era como si alguien hubiera dejado caer un balde de agua helada en sus venas, pero todo lo que Itachi pudo hacer fue aceptar su nueva misión. ¿Recuerdas todos los nombres? Sí. Itachi susurró. ¿Puedes identificar cada nombre? Sí. Itachi susurró de nuevo, incapaz de evitar que su voz temblara. Entonces por la presente te doy tu misión final como jefe del clan Uchiha. Uchiha Itachi, mata a todas las personas que he nombrado. ¿Aceptas? Ese sí. Itachi se atragantó. Una gran mano se aferró a su hombro y la voz de su padre calmó suavemente su mente atribulada. Desearía que hubiera sido diferente, hijo mío. Realmente lo hago. Vigila a Sasuke.
Él tendrá dificultades para lidiar con todo esto. Cualquiera lo haría. Entiendo, padre. Lo haré. Lo prometo. Y con esas palabras, Itachi clavó su tanto en el corazón de su padre. Fugaku se puso rígido, antes de dar un suspiro de cansancio, cayendo lentamente hacia el suelo, dejando a su hijo solo en el pequeño claro, lágrimas de sangre estropeando sus mejillas. Itachi sollozó una vez. Solo una vez. Luego se limpió la cara con la manga, fortaleció su determinación y mató su corazón, y se dirigió de regreso al recinto. Su tarea aún no había terminado. Con un salto, cruzó los altos muros de Uchiha Estate y aterrizó en el infierno. El fuego rugía por todas partes, el elemento más fácil de los Uchiha, saltando ansiosamente en su defensa pero también destruyendo su hogar. Las calles estaban llenas de los cadáveres de Root y Uchiha, y no todos ellos tenían la edad de Shinobi. Itachi se dio cuenta, apartando los ojos de la forma inmóvil de una mujer joven que intentaba proteger un pequeño bulto ensangrentado con su cuerpo incluso en la muerte. Más abajo en la calle, estaba teniendo lugar una batalla de proporciones épicas, ya que un grupo de Uchiha y Root operativos estaban dando todo para destruir la figura que revoloteaba entre ellos, a veces moviéndose tan rápido que incluso el Sharingan pensó que era teletransportación. Mientras la figura enmascarada seguía haciendo retroceder a sus oponentes, derribando a un enemigo con cada movimiento de su espada, no había salido completamente ileso de la batalla, varias partes de su amplia túnica quemadas y carbonizadas, y el nuevo Sharingan de Itachi logró detectar lo que parecía ser una pequeña grieta en la máscara del hombre. Entonces, usted puede ser dañado. Eso significa que te pueden matar. Bien, Itachi pensó con frialdad, antes de acercarse a la batalla con el Shunshin más rápido que jamás había realizado en su vida, deteniéndose justo enfrente de un Uchiha que cargaba. El hombre no era tan mayor que Itachi, y con una sola mirada con su Mangekyou Itachi notó que parecía más asustado que cualquier otra cosa. No importaba. Su nombre estaba en la lista. Con un solo golpe hacia arriba, el tanto de Itachi partió al joven por la mitad, ya moviéndose hacia su próxima víctima antes de que las partes del cuerpo del hombre golpearan el suelo. Había matado a 5 de los miembros de su clan antes de que alguien se diera cuenta. Traidor. Vino de detrás de él, e Itachi miró por encima de su hombro. Era uno de sus tíos, quién sabe cuántas veces removido, y orgulloso miembro de la policía militar de Konoha, como lo demuestra el jute con el que hábilmente giraba. El policía hizo ademán de acercarse, pero el Mangekyou de Itachi pulsó una vez, y el hombre murió gritando en una llamarada de llamas negras inextinguibles. Amaterasu. Murmuró Itachi, antes de girarse para mirar a los otros miembros de su clan, muchos de los cuales se apartaron de su mirada. Madara aterrizó junto a él, su tono anormalmente ligero considerando la situación. Entonces, veo que has desbloqueado la próxima evolución de nuestros ojos. Bueno, supongo que si alguna vez hubo una manera de desbloquearlos, esta noche sería el momento para hacerlo. Tendremos que hablar un poco más sobre eso cuando esto sea todo dicho y hecho. Tú y yo no tenemos nada que discutir. Itachi hervía con los dientes apretados, pero la réplica del extraño convirtió la sangre en sus venas en hielo. Por supuesto que sí. Bastantes, de hecho. Comenzando con el pequeño hecho intrigante de que hasta ahora, aún no has sido atacado por uno solo de estos llamados agentes Root. Dijo el hombre enmascarado, su voz áspera y llena de odio. Itachi se ahorró una respuesta cuando tanto él como la figura encapuchada se esquivaron el uno del otro. El terreno que habían ocupado hace apenas un segundo fue destrozado por vendavales de viento más afilados que cualquier espada ordinaria. En el momento en que el hombre que decía ser Madara aterrizó de pie, una vez más, sin haber sufrido ningún daño visible, fue atacado, un kunai atado por el viento atravesó su forma como si ni siquiera estuviera allí. Es bastante arrogante lo que tienes, si crees que tienes tiempo para charlar conmigo como tu oponente. Dijo la voz envejecida de Shimura Danzo, mientras se paraba frente al hombre enmascarado agachado, con un kunai de viento en la mano y con un ceño impresionante estropeando su rostro vendado. El falso Madara simplemente cambió el agarre de su katana ensangrentada mientras miraba a su enemigo. ¿En serio? ¿Y por qué debería estar acobardado al tenerte como mi oponente, Shimura Danzo? ¿Qué debo temer de un anciano decrépito como tú? Danzo simplemente levantó una ceja mientras asentía hacia donde había cortado el hombro del hombre. ¿Te corté, no? El enmascarado miró su hombro con sorpresa, visiblemente tomado por sorpresa por la pequeña rasgadura en el material áspero de su capa, el corte que mostraba todos los signos de haber sido hecho con chakra de naturaleza eólica. Una gota oscura de sangre brotó de la lágrima, antes de gotear sobre la capa. Claramente, tienes un límite superior para la rapidez con la que puedes volverte intangible.
Probemos ese límite, ¿de acuerdo? Danzo dijo fríamente. El hombre enmascarado no dijo nada, simplemente dejó escapar un gruñido mientras agarraba su katana con más fuerza, antes de acercarse a Danzo, quien hizo su propio contraataque, y la batalla se reanudó una vez más. Mientras tanto, Itachi estaba destrozando a los miembros de su clan, sus talentos naturalmente mayores elevados a alturas aún mayores por el poder de sus nuevos ojos. Desde todas las direcciones, ninjutsu y genjutsu volaron en su dirección, pero el genjutsu bien podría no existir y ningún ninjutsu podría igualar los poderes otorgados por sus ojos. Donde quiera que mirara, el mundo ardía en llamas de ébano, cada vez que miraba a los ojos de sus oponentes, cuando intentaban atraparlos con su jutsu, quedaban catatónicos en el momento en que miraba hacia otro lado, y su tanto cobraba una vida con cada destello de su manchado acero. Constantemente, mientras su mundo se quemaba a su alrededor, los cuerpos de su familia se enfriaban a sus pies, cruzó a las personas de su lista, una por una, hasta que después de lo que pareció una eternidad solo quedó una. Uchiha Mikoto. Su madre estaba cubierta de hollín y ceniza, mientras que detrás de ella varias personas de diferentes edades se escondían detrás de ella, solo algunas de ellas manejaban armas y menos aún mostraban un Sharingan activo. Pero no eran su objetivo, eran inocentes de la estupidez y el odio de los Uchiha que habían estado detrás del golpe. Solo quedó su madre. Itachi, mi hijo, ¿por qué? Su madre sollozó, incluso mientras mantenía su espada levantada en su dirección. La voz llorosa de su madre fue más profunda que cualquier otra cosa que había experimentado hasta ahora en esta noche infernal, pero no podía desmoronarse. Aún no. ¿Dónde está Sasuke? Los ojos de su madre se agrandaron, antes de que su rostro se torciera de ira, mientras le gruñía a su hijo mayor. No sé qué te ha pasado, Itachi, pero nunca llegarás a Sasuke. Madre. La voz de Itachi atravesó la diatriba de su madre, cortando cualquier diatriba legítima que estaba a punto de desatar sobre él. ¿Está a salvo? Sus palabras parecieron sorprender a su madre, antes de que entrecerrara los ojos y estudiara su rostro. Su mirada se posó en su recién ganado Mangekyou y pudo ver algo en su expresión cambiar, rastros de horror, desesperación y finalmente lo que parecía ser comprensión. Finalmente ella asintió rígidamente. Sí. Eso fue todo lo que Itachi necesitó para despejar el espacio entre él y Mikoto más rápido de lo que ella pudo reaccionar, su tanto contaminado se elevó para cortarla, como había hecho con tantos otros esta noche. Sin embargo, antes de que pudiera atacar, hicieron contacto visual. Tsukuyomi. Los colores se invirtieron mientras el mundo se desmoronaba. Con una sacudida enfermiza, como si la totalidad de la existencia hubiera sido arrancada unos metros hacia la izquierda, Itachi y su madre se encontraron en otro mundo, una luna roja tiñendo todo de un tono carmesí. Por un momento, ninguno dijo una palabra, dejando que el silencio se extendiera entre ellos, antes de que finalmente su madre hablara. Así que es cierto entonces. Fugaku se ha sacrificado a sí mismo. Itachi se sobresaltó por la declaración dicha en voz baja, antes de permitir que sus hombros se hundieran en derrota. ¿Cómo supiste? Su madre soltó una risa amarga, su voz quebradiza y su rostro mostrando solo desesperación aplastante. Después de unos 20 años de matrimonio, uno llega a reconocer los ojos de su esposo. Incluso cuando te miran desde el rostro de otra persona. Y tú y yo sabemos que una batalla entre ustedes dos se sentiría en todo el mundo. Konoha, e incluso si salieras victorioso, entonces no serías capaz de pararte frente a mí tan ileso como estás. Dudo seriamente que puedas pararte en absoluto. Así que entregó sus ojos voluntariamente. Explicó su madre, antes de caer de rodillas. Oh Fugaku, ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Itachi, por favor, dime qué está pasando. Mikoto gritó, y frente a ella, el corazón de su hijo se hizo añicos en 1.000.000 de fragmentos. El golpe tenía que ser detenido, madre. Los Uchiha son fuertes, sí, pero pensar que el resto de Konoha es débil es el colmo de la tontería. Nunca hubiéramos podido tomar el control sin una enorme cantidad de derramamiento de sangre. Incluso si saliéramos victoriosos de las cenizas, nunca tendríamos el apoyo de los ciudadanos y los otros clanes. Konoha estaría en un estado de guerra civil, y las otras naciones estarían demasiado ansiosas por saltar sobre nuestra aldea debilitada y acabar con lo que fuera. Quedaron restos. No podía permitirlo. No permitiría que la arrogancia del clan condenara a Sasuke a una vida de guerra. Explicó Itachi, su voz llena de lágrimas contenidas. ¿Y esto es mejor? ¿La destrucción de los Uchiha? Estás condenando a Sasuke de todos modos.
Su madre le gritó, e Itachi se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran golpeado. Por un momento, ambos no dijeron nada, el único sonido en el mundo distorsionado de Itachi era el sollozo silencioso de su madre. No se suponía que fuera de esta manera. Itachi susurró suavemente, pero su madre lo escuchó de todos modos y lo miró con ojos llorosos. Al principio, se suponía que Shisui los convencería a todos de considerar la paz usando su jutsu especial. Pero luego Danzo arruinó todo, y el asesinato se convirtió en la única opción. Pero solo los partidarios del golpe. Los inocentes se salvarían y se les permitiría crecer sin el odio de las generaciones anteriores que estropea sus puntos de vista. Pero luego apareció alguien que se hace llamar Madara Y. Y las cosas empeoraron a partir de ahí. Itachi explicó, sintiendo que se le quitaba un peso inconmensurable del pecho mientras confiaba lo que le sucedió a alguien por primera vez desde que el Hokage le había asignado su asignación original, lo que parecía haber ocurrido hace una vida ahora. Su madre lo miró con los ojos muy abiertos, con el rostro cubierto de lágrimas, antes de agarrarlo suavemente de la manga y tirar de él hacia abajo para que se arrodillara frente a ella, mirándola a la altura de los ojos. Cuéntamelo todo. Itachi lo hizo. Al principio, solo sobre los eventos que condujeron a esta noche infernal, pero pronto comenzó a hablar sobre cualquier cosa que se le ocurriera, una cascada de palabras mientras hablaba más durante esas horas, de lo que había dicho en toda su vida. Habló sobre sus miedos y sus sueños, sobre sus remordimientos e inseguridades. Habló sobre Sasuke y cómo le preocupaba lo que sería de su amado hermano pequeño. Habló sobre Izumi, una niña cuya madre era del clan Uchiha y por quien había comenzado a desarrollar sentimientos. Durante horas y horas habló con su madre sobre todo lo que le vino a la mente. Mikoto simplemente escuchaba sin interrupción, y finalmente sonrió suavemente mientras su hijo mayor le mostraba su corazón. Pero eventualmente Itachi se apagó, con una expresión desolada en su rostro. Su madre se dio cuenta de inmediato. El jutsu está a punto de terminar, ¿no es así? El tiempo entre el Tsukuyomi y el mundo real no fluye igual, pero fluye. Durante las horas que hemos estado hablando, en los segundos correspondientes en el mundo real mi ataque ha seguido su curso. En aproximadamente un minuto en Tsukuyomi, tiempo, que sería menos de medio segundo en el mundo real, habrás muerto y esta técnica se desmoronará. Itachi explicó, agarrando a su madre en un fuerte abrazo. No quiero que esto termine. Itachi susurró entrecortadamente, sintiendo que su madre le devolvía el abrazo. Yo tampoco, hijo mío. Pero incluso el poder de tu genjutsu debe ceder a la realidad eventualmente. Desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Mirando hacia atrás, había tantos otros caminos que podríamos haber tomado, tantos supuestos y que podríamos haber tomado. Pero la realidad es que no hicimos nada de eso, así que terminamos aquí. Retrocediendo un poco, Mikoto tomó el rostro de su hijo entre sus manos, sus dedos encallecidos acariciaron suavemente sus mejillas mojadas. Sabes que todavía te amo, Itachi. Sé que tu padre nunca lo demostró tanto, pero él también te amaba mucho, y tanto él como yo estamos orgullosos de tu fuerza. No importa el camino que tome tu vida. Recuerda siempre que eso nunca cambiará, ¿entiendes, hijo mío? Sin confiar en su voz, Itachi simplemente asintió, antes de enterrar su rostro en el hueco del cuello de su madre, sollozando mientras ella lo mecía suavemente de un lado a otro. Se sentaron allí durante unos momentos preciosos, antes de que comenzaran a aparecer grietas en el cielo de color rojo, extendiéndose rápidamente para abarcar el mundo entero, antes de finalmente romperse en millones de pedazos, dejando a madre e hijo acurrucados juntos en una vasta e interminable blancura. Te amo, hijo mío. Y luego la blancura desapareció cuando la realidad volvió rápidamente, e Itachi abrió los ojos para ver su tanto enterrado hasta la empuñadura en el pecho de su madre. Levantó la vista hacia su rostro, solo para ver que la vida ya la había dejado, aunque su rostro estaba sorprendentemente sereno, sin nada del dolor o la angustia que había mostrado hace unos segundos. Guiando suavemente el cuerpo de su madre hacia el suelo, Itachi vio a un agente Road bien escondido mirándolo fijamente. Dando un pequeño asentimiento casi imperceptible, el ninja de operaciones encubiertas hizo un sello manual, su chakra latió brevemente, antes de que el agente huyera de la escena. Momentos después, una masivamente gruesa y potente se estrelló contra la totalidad del recinto del clan. Volviéndose para mirar a su alrededor, Itachi vio un pequeño ejército de ninjas parado en las puertas quemadas, y frente a ellos, después de haberse despojado de las amplias túnicas de su posición y mostrando la antigua armadura debajo, estaba Sarutobi Hiruzen, de alguna manera superando a todos los demás ninjas.
Allí, a pesar de su pequeña estatura, Enma ya estaba en su forma de bastón en su mano, y los ojos del tercer Hokage brillaban con acero y furia, aunque los ojos superiores de Itachi leyeron otra emoción: tristeza y arrepentimiento. Una vez más, el hombre enmascarado aterrizó junto a Itachi, y aunque no notó ninguna herida en el hombre, sí observó que Madara aterrizó con bastante fuerza, y su oído recogió la respiración dificultosa de su compañero. Bueno, parece que las cosas se pusieron interesantes, ¿no? Creo que es hora de que Konoha aprenda el significado del dolor una vez más. El impostor dijo amenazadoramente mientras se enderezaba, antes de que un vórtice arremolinado comenzara a aparecer en medio de los shinobi reunidos. Blam. Antes de que Madara fuera arrancada de sus pies por Enma golpeándola en el abdomen. Fue un mérito de la fuerza del hombre que no se derrumbó en una pila de huesos rotos, sino que dio vueltas en el aire y logró aterrizar sobre sus pies, aunque no pudo evitar que se le escapara un gruñido. Bien hecho, joven Hiruzen. Ese es el primer golpe limpio que alguien ha logrado darme en mucho tiempo. ¿Cómo descubriste cómo hacerlo?, dijo el hombre enmascarado mientras se enderezaba una vez más, su voz firme. Enma se retrajo a una longitud más manejable cuando el tercer Hokage miró al hombre, su chakra arremolinándose a su alrededor con tal intensidad que apagó las llamas a su alrededor con su pura presión. No me gané el título de profesor solo por nada. Reconozco esa técnica, Madara, y aunque no sé con certeza cómo te vuelves tan intangible como un fantasma, sé que Kamui es una técnica lo suficientemente avanzada como para es casi imposible mantener otra técnica a la par. En resumen, puedes atacar con ella o estar en un estado fantasmal, pero no simultáneamente. Hiruzen explicó sombríamente, asegurándose de entonar su voz para que sus fuerzas también se dieran cuenta. Podría haber sido visto como revelar secretos del clan bajo cualquier otra circunstancia, pero considerando la amenaza de su oponente y el estado de los Uchiha, realmente no importaba tanto. ¿Y cómo sabes que mi estado fantasma, como lo dices, no es simplemente el resultado de mi nuevo estado de ser? Después de todo, ¿no se enseña en tu preciosa academia que morí hace mucho tiempo en el valle? Delfín. Se burló el hombre enmascarado, aunque Itachi podía decir que estaba desconcertado, ya que no hizo ningún movimiento para atacar, y su postura era la de alguien listo para huir en cualquier momento. En respuesta, Hiruzen sonrió sombríamente. Fue una vista aterradora. Si eso fuera cierto, entonces no habría sido capaz de golpearte en este momento, ¿no? Por un momento, hubo un pesado silencio, antes de que Madara se burlara y se diera la vuelta. ¿En qué mono inteligente te has convertido, Hiruzen? Pero ten cuidado, todo esto no es ni el principio ni el final de mi venganza en Konoha. Conocerás la desesperación absoluta, Hiruzen, y estará en mis manos. El hombre enmascarado tiró sobre su hombro mientras comenzaba a alejarse. ¿Crees que voy a dejar que te vayas? Después de todo lo que has hecho aquí. El tercer Hokage rugió a la espalda del hombre que se retiraba, haciéndolo detener su paso. Bueno, para ser justos, joven Hiruzen, tienes un historial de simplemente quedarte allí y dejar que los traidores de la hoja se escapen. El hombre se burló, pero la respuesta del Hokage fue tan rápida como un látigo. Entonces también deberías tomar nota de la historia de cada traidor a la aldea que optó por huir de mí en lugar de enfrentarme en la batalla. Lo que ahora te incluye a ti. Madara se puso rígida ante la púa verbal, antes de dejar escapar un gruñido bajo, cuando un vórtice arremolinado comenzó a consumir su forma. Una tormenta de jutsu y metal llovió donde había estado su forma momentos antes. Enma se estrelló contra el suelo justo antes de que el hombre desapareciera, antes de que el polvo se asentara, revelando que el traidor había logrado escapar. Sintiendo que los ojos de los ninjas reunidos se fijaban en él, Itachi decidió que era hora de que él también se fuera. Si bien le daría la bienvenida a la muerte en este punto, las pistas que el hombre enmascarado había dejado caer en su primera conversación significaban que su tarea aún no había terminado. Una amenaza interna a Konoha se había solucionado esta noche, ahora era el momento de abordar una amenaza externa mucho más peligrosa. Era hora de aceptar la oferta de Madara de unirse a Akatsuki. Un imponente muro de llamas negras surgió entre él y el pequeño ejército que venía a matarlo, pero no antes de que hiciera contacto visual con el tercer Hokage. No había nada más que tristeza y arrepentimiento en los ojos del anciano Sarutobi, antes de que el líder asintiera levemente. Misión cumplida. Y con eso, Uchiha se escabulló en la noche, buscando a un hombre que decía ser el primer traidor en la historia de Konoha, para unirse a su organización que amenaza al mundo. Pasarían 5 años antes de que volviera a poner un pie en su pueblo natal. La masacre de Uchiha conmocionó a la totalidad de Konoha.
Me gustaría decir que conmocionó al mundo, pero el Hokage lo mantuvo estrictamente en secreto, lo que solo permitió que la información se filtrara a los otros pueblos. Lo único que sabía el resto del mundo era que había habido una disidencia en las filas de los Uchiha, que dejó con vida a la mayoría de los niños y ancianos, y una pequeña parte de sus shinobi activos. Los otros villajes sacaron dos conclusiones de esta información. 1. Los Uchiha y Konoha por extensión, se debilitaron severamente después de perder una cantidad considerable de guerreros sanos y poderosos por encima del promedio. 2. Y esto era mucho más inquietante, aparentemente había individuos que eran tan ridículamente poderosos, que eran capaces de acabar con la mayoría de uno de los clanes más fuertes del continente. Y Konoha era lo suficientemente poderosa como para matar a estos individuos, o al menos enviarlos corriendo, mientras aún se recuperaba de tener un demonio pisoteando su aldea. Entonces, al final, todos decidieron simplemente no hacer nada, aunque todos los ojos ahora estaban puestos en la aldea oculta más antigua, el resto de las naciones contenían la respiración, preguntándose si esto significaba el final de Konoha, o el nacimiento de su próxima generación de guerreros legendarios monstruosamente poderosos. Exactamente como Hiruzen había esperado. El resto de Konoha también se sorprendió por la noticia de la muerte de Shimura Danzo, quien por orden de su Hokage había reunido un equipo de shinobi de élite para rastrear, evaluar y eliminar la amenaza de Uchiha Madara, quien parecía estar todavía con vida, a pesar de tener alrededor de 100 años por ahora. Danzo salió valientemente en defensa del Uchiha e incluso se enfrentó al legendario ninja en un combate 1 a 1, lo que permitió que los jóvenes y los ancianos fueran evacuados a un lugar seguro. Sin embargo, las heridas que le había infligido el anciano Uchiha eran demasiadas, y cuando lo encontraron en el campo de batalla, solo le quedaba energía suficiente para una conversación privada con su viejo amigo y rival, el tercer Hokage arrodillado en el suelo. Y se inclinó sobre el cuerpo de su asesor, antes de que el anciano Sarutobi se pusiera de pie y con pesar le dijera al ninja presente sobre el fallecimiento del anciano ninja. Para crédito de Konoha, sus aldeanos estaban indignados y conmocionados por la noticia de la casi destrucción del clan Uchiha, y en poco tiempo se habían establecido esfuerzos de socorro. A los traumatizados miembros restantes del clan se les ofreció alojamiento con los otros clanes e incluso con individuos ninjas y civiles por igual, abriendo sus hogares a los usuarios disminuidos de Jutsu. Después de varias semanas de torbellinos administrativos y dolores de cabeza, se había erigido un nuevo recinto donde una vez estuvo el cuartel general de la policía militar de Konoha. Anbu se hizo cargo temporalmente de la tarea de la policía, ya que quedaban muy pocos Uchiha para tomar el control. Responsabilidad sobre ellos mismos. Ni uno solo estaba en ningún estado para hacer trabajo policial en cualquier caso, aunque nadie los culpó. Ya se hablaba de llenar las filas de los Uchiha con las de los otros clanes para que la policía volviera a funcionar. Un policía con un Inuzuka por compañero, o un Hyuga, era una perspectiva aterradora para cualquier criminal. Uchiha Shisui, a fuerza de ser el ninja en servicio activo de mayor rango de su clan, fue nombrado jefe de clan interino, habiendo anunciado que solo ocuparía el puesto hasta que Uchiha Sasuke fuera mayor de edad y pudiera tomar el puesto que era suyo por nacimiento. El joven Uchiha había estado casi en coma durante aproximadamente una semana después de la masacre, la muerte de sus padres a manos de nada menos que su propio hermano casi lo aplastó con culpa. A través de la gentil guía de Shisui y algunos de los ancianos, el niño pequeño fue sacado de su caparazón poco a poco, aunque Sasuke cambió para siempre. Si bien solía ser un niño feliz y bastante despreocupado antes de la masacre, ahora se había convertido en un joven solemne e intenso, decidido a trabajar hasta la muerte para ser digno de liderar a sus compañeros niños Uchiha, muchos de ellos huérfanos como él. Lo era, y sin nadie a quien realmente admirar. Se pasaban días enteros entrenando, estudiando las responsabilidades y la política del clan y cavilando sobre cómo vengaría a todos los miembros caídos de su familia. Se habría quemado mucho antes de graduarse de la academia si no fuera por Naruto. Un día, unas pocas semanas después de que Sasuke regresara a la escuela, Naruto y él se enfrentaron una vez más en un combate de entrenamiento. Si bien antes habían estado bastante igualados, la mayor experiencia y la fuerza bruta de Naruto competían contra el genio natural de Sasuke, ahora eran bastante unilaterales. Sasuke atacaba con una ferocidad e intensidad que Naruto, a pesar de su alboroto, dudaba en igualar. Sin embargo, después de semanas de haberse convertido repentinamente en el alivio del estrés del joven Uchiha, Naruto había tenido suficiente y usó lo que había aprendido de Gai para darle una sólida paliza a Sasuke, quien le devolvió el favor en igual medida, hasta que ya no estaban
tanto pelear como simplemente rodar por el suelo tratando de golpearse los cráneos entre sí. Sorprendentemente, no fue Iruka quien saltó, sino Choji y Shikamaru, las manos agrandadas de Choji y la sombra de Shikamaru inmovilizando a los combatientes para que estuvieran separados. Ambos muchachos jadeaban pesadamente, mirándose fijamente al otro, ignorando por completo los desvaríos de Iruka mientras se estudiaban el rostro del otro. Finalmente, fue Naruto quien habló primero, tomando a Sasuke e Iruka con la guardia baja. Va a estar bien, ¿sabes? Sasuke se puso rígido, antes de mirar al rubio con una expresión asesina. No estoy diciendo que estará bien ahora, o mañana, o la próxima semana o incluso el próximo mes. Pero eventualmente, estará bien. Eventualmente, el dolor desaparece. Por ahora, Choji y Shikamaru soltaron a los combatientes, incluso Iruka se quedó en silencio, esperando la respuesta del chico de cabello negro. Sasuke pareció luchar para encontrar sus palabras, apretando sus manos en puños apretados, la piel abierta en sus nudillos comenzando a rasgarse de nuevo. Finalmente Sasuke susurró su respuesta, negándose a mirar otra cosa que no fuera el suelo. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste para que tu dolor desapareciera? En respuesta, Naruto caminó hacia el legado Uchiha, agarrando su hombro con una de sus manos ensangrentadas, mostrando una sonrisa que mostraba varios dientes arrancados. Tú llenas ese dolor, ese vacío. Lo llenas con amigos. Dijo Naruto, asintiendo con la cabeza hacia donde iba. Shikamaru y Choji los observaban atentamente. ¿Amigos, murmuró Sasuke, siguiendo la mirada de Naruto, antes de volver a mirar al rubio. Sí. Te diré que, después de clase, íbamos a ir a la Kimichi para entrenar, ¿quieres venir? Por un momento, pareció que el heredero Uchiha declinaría, pero luego Sasuke recordó el rostro de Shisui, y todos esos jóvenes Uchiha, quienes como él habían perdido tanto. Quien había perdido demasiado. Sasuke tenía toda la intención de restaurar el clan a su antigua gloria, se aseguraría de que los miembros restantes de su familia fueran parte de algo fuerte y poderoso, no vivir como los casos de caridad que eran ahora. Limpiaría la mancha de traición que su hermano le había dejado al convertirse en el mejor jefe de clan que cualquiera pudiera desear. Esto incluía alianzas políticas. Si bien Sasuke preferiría entrenar solo, no podía ignorar el hecho de que acababa de ser invitado a una reunión informal, donde estarían presentes los hijos de 3 jefes de clan y uno de los pocos Uzumaki restantes. Entonces, al final, Sasuke solo vio una opción. Muy bien. Los encontraré a todos allí. A medida que pasaba el tiempo, Sasuke descubrió para su sorpresa que disfrutaba de estas sesiones de entrenamiento más de lo que esperaba. Si bien Naruto y Kiba podían ser unos bocazas insoportables, y la falta de ambición y empuje de los chicos de Akimichi y Nara podía ponerlo en ridículo, no podía negar que entrenar con ellos resultó ser muy beneficioso. A pesar de su descaro, Naruto era un oponente genuinamente fuerte, su año bajo la tutela de Gai Akimichi lo dejó con un taijutsu muy decente, especialmente para alguien de su edad. Y aunque Kiba podría no ser una potencia física tan poderosa como Uzumaki, el chico salvaje tenía una ventaja innegable cada vez que decidían entrenar en los bosques de Nara, sus sentidos no tenían comparación con ninguno de los otros chicos. Y aunque él y Choji no encajaban del todo, Sasuke de vez en cuando se daba cuenta de que disfrutaba de la presencia constante del chico regordete, que a veces resultaba bastante calmante para los nervios agotados de Sasuke después de un día particularmente malo. Y a pesar de que la pereza de Shikamaru hizo hervir su sangre, Sasuke no podía negar la mente aguda y el ingenio inteligente del chico Nara, el genio capaz de inventar estrategias complicadas más rápido de lo que Sasuke podía parpadear. Y así, cuando terminó el primer año de la academia, y todos lograron realizar el Enge y avanzar al siguiente año, Sasuke, al menos en la privacidad de su propia mente, admitió para sí mismo que había sucedido algo que él no había hecho. Hace unos meses ya no se creía posible. Había hecho amigos. Nuevos comienzos, viejos arrepentimientos. Sasuke gruñó cuando sintió que el aire salía de sus pulmones cuando golpeó el suelo con un golpe doloroso. Tosiendo, el joven Uchiha se puso de pie, tomando grandes bocanadas de aire, tratando de recuperar la compostura. Tomando una respiración profunda, el chico de cabello negro se centró y se deslizó de nuevo a la posición de combate de su familia. De nuevo. De pie frente a él en un pequeño claro dentro de los profundos bosques del clan Nara, Naruto Uzumaki se frotó la parte posterior de la cabeza con aprensión, un moretón púrpura floreció en el lado izquierdo de su rostro.
Cuando se trataba de posibles genin, el Taijutsu de Naruto estaba entre los 5 primeros, ya que su técnica estaba por encima del promedio, pero su resistencia, fuerza y experiencia estaban en un nivel completamente diferente al de sus compañeros. Desafortunadamente, Sasuke Uchiha era otro posible genin entre los 5 primeros en términos de fuerza y habilidad y se aseguraba de recordárselo a Naruto cada vez que tenía la oportunidad. ¿Estás seguro de esto? ¿Sabes cómo se pone Shika cuando ignoramos su escenario para que podamos pelear? Sasuke simplemente entrecerró sus ojos de Onix, mientras tensaba sus músculos preparándose para una pelea. Sabía que Uzumaki no podría resistir una prueba de su fuerza. Como él mismo, Naruto estaba lleno de una ambición que gobernaba cada momento de cada hora. Por favor. Sabes que Inuzuka ya habrá olfateado dónde está la bandera y cargará por ella primero. Akimichi estará a la defensiva, como siempre lo está. Y Nara probablemente se quedará cerca de Akimichi, vigilándote a ti y Inuzuka para hacer una escapada hacia la bandera, buscando una oportunidad para derribarte. De verdad, le estoy haciendo un favor aquí. Entonces, pelea conmigo. Emociones contradictorias cruzaron el rostro de Naruto mientras trataba de encontrar una forma de sortear los argumentos de Uchiha antes de darse por vencido con un suspiro explosivo. Si bien su comprensión de las tácticas era lo suficientemente alta como para haber seguido el razonamiento de Sasuke, gracias a las enseñanzas pacientes y, a menudo, violentas de Chosa, siempre sería un peleador en el corazón. Simplemente prefería pelear a pensar, no podía evitarlo. Deslizándose en su propia postura, que se estaba volviendo cada vez más única para él cuando comenzó a combinar tanto el estilo de lucha de Akimichi con Goken e incluso algunos movimientos que aprendió al luchar contra Sasuke todo el tiempo, Naruto asintió con determinación al chico en delante de él. Tráelo, date bayo. Por un momento, ambos combatientes permanecieron completamente inmóviles, antes de dispararse simultáneamente desde el suelo, con los puños hacia atrás en preparación para un choque épico. Tsuga. Solo para esquivar desesperadamente a un lado en el último momento, cuando lo que parecía ser el hijo de amor de un tornado y un misil se estrelló en medio del claro, arrojando polvo y escombros. Naruto y Sasuke lograron aterrizar sobre sus pies, sacudidos pero no disuadidos cuando Kiba, mareado, tropezó desde el cráter ranurado que había hecho. Ambos niños se prepararon para empujar, con la intención de terminar su batalla. Kagemane no Jutsu, éxito. Bubunbaika no Jutsu. Naruto miró hacia abajo a sus pies en estado de shock, al ver que su sombra se extendía de forma poco natural hacia los arbustos, donde podía ver la forma sombreada de Shikamaru sosteniendo el cartel de rata. Mientras tanto, Sasuke se sintió envuelto por una mano, que era casi tan grande como su torso. Trató de retorcerse en su camino hacia la libertad, pero como sus brazos estaban clavados a su costado, no pudo realizar ningún ninjutsu. ¡Diablos, Shika! Naruto gritó, mientras se esforzaba por mirar por encima del hombro, utilizando constantemente sus enormes reservas de chakra, causando que el sudor se acumulara en la frente del joven Nara mientras luchaba por contener al rubio Uzumaki. TCH. Sabes, Sasuke, no estabas tan equivocado con tu deducción. Pero si crees que nos estamos volviendo predecibles, entonces realmente necesitas mirarte detenidamente en el espejo. Sabía que si tú y Naruto se encontró el uno con el otro, simplemente no pudiste resistirte a tratar de golpearte hasta convertirte en pulpa. Así que simplemente hice que pareciera que tu deducción era correcta, antes de usar los sentidos superiores de Kiba para retroceder y localizarte. Sasuke detuvo su lucha, aunque sus ojos de Onix brillaron con irritación. Muy inteligente, Nara. Pero estás hablando como si ya hubieras ganado. Todos sabemos que Naruto y yo somos los mejores combatientes de nuestro grupo. Nos has rastreado, pero puedes derrotarnos antes que el chakra por si acabaron tus técnicas de contención. Dijo el Uchiha con frialdad, sus ojos se movieron rápidamente hacia el Naruto que luchaba, cuya piel había comenzado a emitir un ligero brillo azul. Mirándose a los ojos, los dos rivales compartieron una sonrisa y se prepararon para un tipo de pelea completamente diferente. Oculto bajo los árboles del bosque de su clan, Shikamaru dejó escapar una risa amarga. Bueno, no puedo decir que no me hayas tomado por sorpresa, Sasuke. ¿Tú y Naruto formando equipo? Supongo que deberíamos sentirnos halagados. Aparentemente, nuestras habilidades han progresado lo suficiente como para que nos veas como una amenaza y estés dispuesto a hacerlo. Para trabajar juntos. ¿Quieres una pelea? Muy bien, entonces prepárate para perder. Y con eso, Shikamaru salió disparado de entre la maleza en un sprint muerto. ¿Qué demonios? Date bayo. Obligando a Naruto a correr hacia adelante también.
Choji se dio cuenta de inmediato y arrojó a Sasuke contra la carga involuntaria de Uzumaki, mientras que Shikamaru forzó su brazo hacia arriba en un movimiento de ropa perfecto. La táctica, habiendo tomado a Naruto y Sasuke completamente desprevenidos, funcionó de maravilla, y con un fuerte golpe, el brazo de Naruto atrapó a Sasuke en la parte superior del pecho, golpeando al joven Uchiha contra el suelo. Sin embargo, como la carrera y el impacto repentino habían cancelado la técnica de imitación de sombras en Naruto, y Choji había liberado a Sasuke de su técnica parcial de tamaños múltiples, esto significaba que ambos chicos ahora estaban libres de sus limitaciones. Y estaban ansiosos por vengarse. Sasuke se puso de pie, ignorando el moretón adicional en su pecho mientras juntaba shuriken y kunai en su mano. Su habilidad con las armas arrojadizas no era igualada por todos sus compañeros con la excepción de una chica llamada Tenten. Mientras tanto, Naruto simplemente aflojó el control de su chakra, explotando en un aura de color azul que azotó su ropa con un viento repentino, mientras que su cabello puntiagudo se erizó. Haciendo crujir sus nudillos y su cuello, Naruto dejó escapar una sonrisa desafiante, mostrando caninos puntiagudos. La sonrisa fue igualada colmillo por un Kiba recuperado, habiendo recuperado algo de su chakra y superado su mareo, ahora flanqueado por Choji, que estaba masticando desesperadamente algunos dulces ricos en calorías, y un Shikamaru de aspecto cansado, aunque sus ojos brillaban. Con tramas y tácticas, incluso cuando sus manos se asentaron una vez más en un sello de rata. Por un momento, los dos equipos improvisados se miraron el uno al otro, antes de que, en una señal invisible, todos cargaran. Jutsu se lanzaba abundantemente, mientras los pies y los puños chocaban con sonidos carnosos, mientras todos gritaban por el esfuerzo. Y todos lo pasamos muy bien. Esto es lo que no entiendo. ¿HMM? ¿Qué es lo que tú, de todas las personas, no entiendes? Ja, mira eso, el Uchiha hizo una broma. Creo que los últimos tiempos no cumplieron con su calendario y llegaron unos milenios antes de tiempo. Lo que sea Nara, solo juega ya. Sentados a la fresca sombra de un árbol en medio del patio de recreo de la academia, Shikamaru y Sasuke estaban sentados uno frente al otro, con un juego de Go de tamaño de viaje desgastado y golpeado colocado entre ellos. Sentado junto a ellos, manteniendo un ojo oculto en su juego y otro en el insecto que se acicalaba en la punta de su dedo extendido, estaba Shino Aburame. La definición misma del tipo silencioso Shikamaru había desafiado al chico a un partido de Go un día después de que Sasuke se había sentido frustrado por demasiadas derrotas y se había ido enojado, buscando a Kiba o Naruto para pelear con ellos. Mientras Shikamaru y Shino habían jugado su partido, los otros tres chicos se involucraron en una batalla real de 4 vías, habiendo atrapado a Choji sin darse cuenta. Cuando uno de ellos pateó accidentalmente su bolsa de papas fritas al suelo, Nara logró sacar el silencio. Aburame entabló conversación y descubrió que el usuario del error era una persona muy inteligente y no tan espeluznante como todo el mundo había hecho que él y su clan fueran. Después de ese día, donde Shino había perdido el partido, por supuesto, y todos los chicos habían perdido la pelea ante un Iruka furioso, cuyo escritorio había sido destrozado una vez más, esta vez cuando Choji arrojó a Sasuke a través de él, Shino comenzó a unirse ocasionalmente. Ellos durante el recreo, su naturaleza tranquila y su feroz inteligencia lo hacían encajar con Shikamaru y Sasuke, cada vez que este último chico se hartaba de los bocazas de su grupo. ¿Qué es lo que no entiendes, Shikamaru-san? ¿Por qué deseo saberlo? Porque no me gusta que me mantengan en suspenso. ¿HMM? Oh, sí, solo un segundo. Shikamaru respondió, con los ojos fijos en el tablero de Go frente a él, antes de mover su pieza varios pasos con aire indiferente, lo que hizo que Sasuke resoplara con disgusto cuando se dio cuenta de que ahora perdería el partido en unos pocos turnos si no lo hacía. ¿No se le ocurre una contraestrategia de inmediato, abandonando su propio ataque en el proceso? Ocultando una sonrisa para no molestar al orgulloso Uchiha, Shikamaru se giró hacia Shino, ignorando a Sasuke por ahora, quien estaba sentado furioso en su lado del tablero, murmurando fervientemente para sí mismo. Bueno, el Sharingan copia cada técnica que ve, ¿correcto? Ante la mención del Dojutsu de su clan, la cabeza de Sasuke se disparó, el partido olvidado por ahora. Eso es correcto. Shino respondió. Y cualquiera que sea la técnica que copie el ojo, el portador puede usarla con el mismo nivel de habilidad que el shinobi del que se copió la técnica, correcto. Shino pensó por un momento, antes de asentir con calma, aunque la expresión de Sasuke se volvió más intensa mientras trataba de averiguar a dónde iba Nara con esto. Bueno, esto es lo que no entiendo. ¿Por qué no se copian el uno al otro?
El Sharingan esencialmente elimina la necesidad de entrenar una técnica todos juntos. Solo piénsalo, un solo Uchiha se encuentra con una técnica bastante impresionante en una de sus misiones y lo copia. Si se lo mostrara a todos los ninjas del clan que empuñan Sharingan, los Uchiha en su conjunto obtendrán una nueva técnica y se volverán más fuertes como resultado. ¿O qué pasa con un ninja que acaba de despertar su Sharingan? En lugar de perder el tiempo enseñándoles ninjutsu, puedes pasar inmediatamente a las tácticas, mostrándole todas las técnicas que los Uchiha han acumulado y tener su entrenamiento de ninjutsu cubierto en un día o algo así. Shino inclinó la cabeza, sumido en sus pensamientos, mientras Sasuke miraba a Shikamaru como si el chico le acabara de decir que el cielo en realidad era púrpura. Si esto se implementara, la fuerza general de los Uchiha aumentaría exponencialmente. ¿Por qué? Porque no habría diferencia en la fuerza, al menos en ninjutsu, ya que todos poseerían la habilidad de su miembro más fuerte. Cada nueva incorporación sus fuerzas estarían rápidamente al nivel de su miembro más fuerte y si un Uchiha aprende algo nuevo, todos lo aprenderán. Una buena estrategia. Ambos chicos se giraron para mirar a Sasuke, quien aún no había dicho una palabra, sus ojos estaban enfocados en algo lejano, mientras trataba de entender lo que esto podría significar para su clan y su futuro. Una buena estrategia, de hecho. ¿Quieres que hagamos qué? Shisui Uchiha miró confundido a su futuro jefe de clan, incluso cuando él mismo ocupaba el puesto por ahora. Su confusión se reflejó en los otros miembros del clan Uchiha que manejaban Sharingan, habiéndose reunido en el patio de prácticas a pedido de Sasuke. Solo había unas 20 personas allí, y de esas 20, 8 eran demasiado mayores para estar en servicio activo, y 4 más eran shinobis activos, pero solo en papeles secundarios, ya que simplemente eran demasiado mayores o demasiado jóvenes para ser útiles. Combate en vivo. Los pensamientos de Shisui se dirigieron brevemente al tercer Hokage, considerando cuán estúpidamente poderosos deben ser la fuerza vital y el chakra del anciano líder para que el hombre todavía sea considerado uno de los ninjas más poderosos del mundo, incluso acercándose a la edad de 70 años, que era casi el doble. Edad como la expectativa de vida promedio para la mayoría de los ninjas. Inevitablemente, sus pensamientos regresaron a considerar el lamentablemente pequeño grupo de ninjas que lo rodeaba y no pudo sacudirse la culpa y la desesperación que amenazaban con aplastar su alma. Tan pocos. Quedamos muy pocos. Y todo es culpa mía. Se admitió a sí mismo, antes de tratar de fortalecer su mente, lo que los convierte en mi responsabilidad. He traído esta miseria sobre ellos, es mi deber ayudarlos a superarla. Puedo colapsar más tarde, cuando Sasuke sea lo suficientemente fuerte para liderarlos y protegerlos. La depresión evitó, por ahora, Shisui volvió su atención al hermano menor de su mejor amigo, quien se erguía ante los ojos incrédulos de los miembros de su clan. Los más fuertes de nosotros mostrarán todas sus técnicas, mientras que todos los demás las copiarán. Siguiéndolos, aquellos de ustedes que aún no han mostrado técnicas las demostrarán por turnos, lo que significa que al final de hoy, todos y cada uno de nosotros compartirán el mismo conocimiento. ¿Pero por qué? Uno de los shinobi mayores croó. Si bien Shisui sabía que todos los ninjas aquí eran leales tanto a él como a Sasuke, así como a Konoha no estarían vivos si no lo estuvieran, esta flagrante ruptura con la tradición todavía era algo que les resultaba difícil de tragar. Sasuke entrecerró los ojos, y por un momento Shisui temió que el chico perdiera el control de su temperamento volátil. Sasuke había sido torcido por la masacre, más que otros, y había desarrollado un temperamento y una mecha muy corta en contraste con el dulce niño que Shisui sabía que el niño había sido alguna vez. Sin embargo, Sasuke sorprendió a todos cuando dejó escapar un suspiro de cansancio. A pesar de que no era más que un niño, Sasuke se las había arreglado para construir una imagen de fuerza a su alrededor, la promesa de un futuro mejor y más seguro para su clan, lo que había hecho mucho para asegurar que él todavía estuviera en la línea para Clan Ead incluso. Después del asesinato de su hermano, nunca trató de mostrar debilidad a nadie, por lo que la expresión demacrada en su rostro y sus hombros caídos tomaron a muchos desprevenidos. Es porque somos débiles. Protestas y garantías vinieron de los shinobi reunidos, pero con un gesto agudo de su mano, Sasuke los silenció, para gran envidia oculta de Shisui, quien a menudo había tratado de hacer lo mismo, con resultados no tan impresionantes. Somos débiles. Puede que deseemos no serlo, podemos engañarnos pensando que todavía tenemos el poder que una vez tuvimos, pero la simple verdad es que ya no es así. No después de esa noche.
Se perdió mucho conocimiento y habilidad, y además de eso, se envió un mensaje al mundo. Los Uchiha no son invencibles. Sasuke miró a su gente de aspecto desesperado con ojos sombríos mientras continuaba. Hacer esto no solo hará que la mayoría de ustedes sean más poderosos. También significará que cada vez que uno de nosotros no logre regresar, no perderemos más poder. Simplemente no podemos permitírnoslo. Además de eso, pronto alcanzaré la edad para desbloquear el Sharingan yo mismo, y todavía están los otros niños Uchiha. No podemos perder el tiempo entrenándonos. Necesitamos poder acercarnos a los pocos miembros que están disponibles para nosotros en un momento dado y ser entrenados en todo el conocimiento que poseen los Uchiha a la vez. Sasuke aplaudió con sus pequeñas manos, el sonido todavía era sorprendentemente fuerte en el patio silenciado. Ahora bien, ponte a practicar. No lo limites solo a ninjutsu, comparte cualquier habilidad que creas que el Sharingan te permitirá compartir con tu clan. Necesitamos volvernos más poderosos y rápidos. Buena suerte. Con acuerdos entre murmullos y gracias, la pequeña multitud se dividió en grupos y pronto el patio se llenó de jutsu, mientras el rojo del Sharingan brillaba en la creciente oscuridad, los tomos se derramaban locamente mientras los Uchiha daban sus primeros pasos tentativos para llevar a su clan hacia un futuro nuevo, más fuerte y más brillante. Hiruzen se sentó en su escritorio, solo iluminado por la luz de la luna y el suave resplandor de su pipa, con archivos e informes esparcidos al azar frente a él. Sin embargo, los ojos del Hokage estaban fijos en algo que solo él podía ver, mientras exhalaba nubes de humo, sumido en sus pensamientos. Desmantelar la raíz de Danzo había sido un gran dolor de cabeza, simplemente porque había demasiado. Afortunadamente, se mantuvieron registros de las cosas más básicas, por lo que cosas como rastrear y reasignar a los agentes de Roth fueron relativamente fáciles, aunque su naturaleza emocionalmente atrofiada hizo que integrarlos de tal manera que no ascendieran cualquier sospecha. Pero luego estaban todos los pequeños proyectos secretos de Danzo. Afortunadamente, el bombeo de información realizado por Shisui no solo les había dado la ubicación de la mayoría de ellos, así como muchas de las medidas de seguridad que se habían utilizado, sino que Hiruzen aún había perdido a 3 hombres tratando de recuperarlos a todos. 3 hombres de más, en su opinión. Luego también estaba el hecho de que Danzo había estado en esto durante mucho tiempo, desde que Hiruzen se había convertido en Hokage de hecho. Tratar de revisar toda la evidencia, rastrear todas las cicatrices dejadas en el mundo, tanto dentro como fuera de Konoha, era una tarea casi imposible. Por 100ª vez ese día, Hiruzen se pellizcó el puente de la nariz, deseando no haber permitido que Danzo reinara libremente y dejándolo con este desastre, que en muchos casos era simplemente demasiado sensible para hacer algo con él, aparte de almacenar o destruirlo. Todo el Sharingan que habían descubierto, por ejemplo. Suspirando, Hiruzen limpió su pipa y agarró su bolsa con tabaco, comenzando a llenarla una vez más, mientras sus ojos miraban a la luz de la luna con una expresión lejana. Danzo, maldito seas y maldita sea tu ambición. Y maldita sea por hacerte cargar solo con la oscuridad del árbol de Konoha. Pero quise ser sus hojas, regocijarme en la luz, y no tuve fuerzas para agacharme también a la oscuridad, para ser las raíces que sostienen al árbol desde las tinieblas. Supongo que ambos pensamos que sí tenías la fuerza para eso, pero mirando hacia atrás sí, eras las raíces, pero de un árbol propio Danzo. No estabas apoyando a Konoha, la estabas estrangulando. Mientras encendía su pipa con una pequeña llama de su pulgar que iluminó brevemente su oficina, Hiruzen reflexionó sobre su reunión final con su antiguo asesor y el hombre al que había llamado, hace mucho tiempo, su amigo. Hiruzen se quedó mirando el muro de llamas negras que los separaba a él y a su ejército de la espalda del joven Itachi Uchiha que se retiraba. Estaba bastante seguro de que fue el único que prestó suficiente atención para ver los hombros del niño temblar, o notar el breve destello de lágrimas mientras caían al suelo. Mientras permanecía inmóvil, mirando la espalda del joven prometedor cuyo futuro había condenado, notó distraídamente que los hombres que lo rodeaban descubrieron que nada de lo que hicieran, ni siquiera el Baterjutsu combinado de una docena de shinobis, podía extinguir las llamas. Kingslayer había convocado, aunque Hiruzen ya se había dado cuenta de esto, a Amaterasu. Entonces, has desarrollado los ojos malditos de tu clan, joven Itachi. Hiruzen pensó para sí mismo. Hokage-sama. Hokage-sama. Es Danzo, señor, lo hemos encontrado.
Girándose para mirar la máscara de Salamander, Hiruzen solo fue tomado por sorpresa por el hombre que agitaba 2 brazos enteros, antes de recordar que hizo que otro Anbu tomara la máscara para anular cualquier posible rumor de que Konoha no era un comandante Anbu. Dirigiéndose hacia donde estaba parado el falso Salamander, los ojos del Hokage se posaron en la forma destrozada y ensangrentada del hombre responsable de gran parte de este desastre en primer lugar. Ya sea por un milagro o por pura fuerza de voluntad, el anciano consejero todavía estaba vivo, una mano tratando débilmente de detener el flujo de sangre que salía de un profundo corte en todo su pecho. Gracias, Salamander. Consigue un médico, Shimura-san necesita atención médica. Todos sabían que Danzo estaba demasiado ido para recibir ayuda médica, incluso si la propia Tsunade estaba dispuesta a operarlo. También todos sabían que incluso si este no fuera el caso, Hiruzen no enviaría ayuda médica de todos modos. Entonces, cuando el Anbu que pretendía ser Salamander se alejó a toda velocidad en un Shunshin Danzo, no pudo evitar soltar una risita húmeda, sabiendo que dondequiera que fuera el Anbu, ciertamente no sería un hospital. Bueno, entonces, Hiruzen, parece que has ganado al final. Utilizándome a mí y a mi raíz para atacar a Madara, en lugar de usar a tus propios hombres, mientras paralizas a los Uchiha para siempre. Bien hecho. El traidor jadeó, su voz apenas llegó a Hiruzen, quien se arrodilló en la ceniza y el polvo junto a él, inclinándose sobre el hombre, bloqueando convenientemente la vista del grupo de espectadores en constante crecimiento. Bueno, para ser honesto, no podría haber hecho esto si no fuera por ti. Dijo Hiruzen, su tono mordaz. No habría necesitado hacer esto si no fuera por ti, no dijo, aunque el ceño fruncido de Danzo le dijo que su asesor se había dado cuenta de todos modos. Escupiendo la sangre que había fluido a su boca por su hemorragia interna, Danzo miró a su antiguo rival y amigo, la fuerza de su voluntad intacta por la falla de su cuerpo. Odíame todo lo que quieras, Hiruzen, pero somos diferentes caras de la misma moneda. Cada acción que has hecho, la hiciste con la convicción de que era para mejorar Konoha. Yo simplemente hice lo mismo. Hiruzen sintió que la rabia cobraba vida dentro de él, pero su control se estrelló contra su enorme chakra, anhelando arremeter, mientras cuidadosamente educaba sus rasgos en una expresión fría. Perdóname por tener problemas para creer que actuaste en el mejoramiento de Konoha mientras estoy sentado en sus restos en llamas y entre su gente asesinada. Danzo simplemente apretó los dientes, su mano agarró el dobladillo del atuendo de batalla de Hiruzen, arrastrando al Hokage más cerca mientras se levantaba un poco del suelo, pronunciando desesperadamente sus últimas palabras al único hombre que alguna vez había considerado un verdadero igual. No importa si me crees o no, Hiruzen. Yo no importo, tú no importas. Konoha es lo único que importa en este miserable mundo. Entre toda la muerte y destrucción que este mundo del nuestro está lleno de, es Konoha la que debe sobrevivir, la que debe perdurar. Ya no estaré allí para hacer tus sucias acciones, Hiruzen. No estaré allí para tomar la oscuridad dentro de mí, dejándote disfrutar de la luz. Debes asegurar la supervivencia de nuestra aldea, y para hacer eso tendrás que convertirte tanto en hoja como en raíz. Ya no me importa cómo liderarás la aldea Hiruzen, no estaré aquí para juzgar de todos modos, pero debes asegúrese de que perdure. ¿Puedes hacer eso, Hiruzen? ¿Te encargarás de que las generaciones venideras tengan una aldea para heredar, de la que estar orgullosos y para pasar a su generación? Hablar durante tanto tiempo y con tanta pasión claramente pasó factura al asesor gravemente herido, y con una respiración entrecortada, Danzo volvió a caer al suelo, su brazo se soltó sin fuerzas de la ropa de Hiruzen. Por un solo momento, Hiruzen simplemente miró a su amigo más antiguo, un solo latido se extendió a toda una vida, mientras consideraba al hombre frente a él, toda su historia juntos, la frecuencia con la que se habían enfrentado, especialmente en años posteriores, pero ahora recordando también los primeros años de su amistad. Cuando Konoha era todavía la única aldea oculta del mundo, y más un sueño de los hermanos Senju que una realidad, incluso cuando los primeros clanes se establecieron bajo su estandarte. Un tiempo antes de la guerra, cuando dos chicos de diferentes clanes lograron hacerse amigos, un tiempo antes de que uno de ellos fuera elegido para convertirse en Hokage. Finalmente, Hiruzen tomó suavemente la mano de su antiguo amigo y la colocó sobre el pecho de Danzo, mirando a los ojos del anciano shinobi con una expresión de tristeza en su rostro. Sí. Lo prometo. Brevemente, el ojo de Danzo se iluminó antes de que el hombre dejara escapar un profundo suspiro, y con una expresión más pacífica de la que Hiruzen jamás había visto en él, Shimura Danzo, líder de Root, falleció.
Levantando su mano, Hiruzen cerró suavemente el ojo abierto de Danzo, antes de ponerse de pie, sorprendido por el dolor que sentía dentro de su pecho. Adiós, viejo amigo. Hiruzen suspiró, antes de apagar su pipa, sumergiéndose a sí mismo y a su oficina en la oscuridad, solo ligeramente levantados por la luna que se asomaba detrás de las nubes que se cernían sobre la aldea dormida de Konoha. Lentamente dejó caer su rostro entre sus manos, y por una vez, solo por esta vez, en la privacidad de su oficina, Hiruzen cedió al enorme peso de su posición. A medida que pasaba la noche, un anciano se rindió a todos sus arrepentimientos y errores que había cometido a lo largo de su larga vida, sin querer enfrentar el sueño y los sueños y monstruos que traía consigo.